Ya sea que tratemos esto, ya sea que tratamos eso. ¿Ya? Entonces, a ver, el movimiento rectilíneo uniforme. Ya ustedes ya lo conocen, es el MRU, ¿no? Pues, a ver, en este caso, la aceleración va a ser cero, por una parte, ya como hemos dicho, ¿no? La aceleración va a ser cero, ¿ya? Además, siendo cero es una constante, ¿no? Y es constante, ¿no? Es constante, ¿sí? ¿Ya? Aquí, por una parte, la velocidad es constante, ¿ya? Es constante. Constante, ¿ya? Entonces, a esa velocidad, si es la velocidad constante, como habíamos dicho, la velocidad media es la misma velocidad instantánea. No estoy colocando con flechas porque es en el carácter unidimensional, ¿no? La velocidad media coincide con la velocidad instantánea, ¿ya? Eso por una parte. Ahora, referente a la velocidad instantánea, su módulo también es es decir, este también es la rapidez, ¿no? Es decir, este es rapidez, por si acaso, ¿no? Es la rapidez, ¿no? También hemos visto que esta velocidad había sido el cociente entre el desplazamiento y el tiempo, ¿ya? Entonces, por una parte, ¿no es cierto? Pero de aquí se desgajaría la siguiente fórmula importante, y esto voy a enseñar en ese cuadro. Esta velocidad este es el cambio de posición del tiempo. Es x menos x sub 0 respecto de este tiempo. Entonces, esta es nuestra primera formulita, si vale la expresión, ¿ya? Entonces, esto nos vamos al final encerrar en ese cuadro, ¿ya? Esta es una formulita, 1 le pondremos. Primera fórmula, ¿ya? Primera fórmula. Si hacemos un despeje de la misma, entonces, ¿qué tenemos? Despejando, le pondremos, ¿no? Despejando. Bueno, en esta parte no veis en muchas situaciones algebraicas, ¿ya? Entonces, si despejamos nosotros, por ejemplo, el x, nos va a ser a qué es igual el x. Este pasa a multiplicar y este pasa a sumar, ¿no? Va a ser x sub 0 más b por t, ¿ya? Inge, perdona, como ahorita. Perdón. Gracias. Ahí está, fíjense, yo he hecho solamente un despeje, ¿no? Esto le pasa a multiplicar y esto le pasa a sumar, y entonces me da esta fórmula. Pues ya es más matemático, ¿no? Más operativo. Y si hacemos, ¿qué más nos faltaría despejar? Esta sería nuestra ecuación 2, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? Siempre de nuestro estudio general, que venía de esta formulita, ¿no? De esta formulita venía, y de ahí como el delta x es x final menos posición final menos posición inicial, entonces yo tengo esta formulita, ¿no? Entonces de esta formulita he despejado el x, que sería la distancia, ¿no? Estos son vectores posición, ¿no? Algunos textos le llaman distancias de cosida, distancia x de cosida, ¿no? Entonces esta segunda formulita obtengo. Y si yo despejo de allá, entonces, ¿a qué va a ser igual? Este pasa a multiplicar y pasa a dividir, entonces va a ser x menos x sub 0 dividido b, que sería nuestra tercera formulita. Entonces, esta es nuestra tercera formulita, ¿ya? Entonces, tenemos estas tres fórmulas, vayan colocándose, esa también va a ser una tarea, que lo vamos a hacer en una fichita, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿alguna consulta hasta ahí? Voy a seguir avanzando. Ahora, por si acaso, si alguien por ahí se va preguntando, nosotros hemos llevado de otra manera esto, digamos, ¿no? Entonces pueden decir, a ver, aquí es como no. Nos dice velocidad es distancias de cosidas respecto del tiempo, ¿no ves? ¿Se acuerdan? O si no, decían, haciendo el x igual a 0, x sub 0 igual a 0, porque no lo toman la posición. Entonces, ¿qué pasa? Esto se vuelve 0, entonces dicen x es igual a b por t, ¿no? Porque este debió ser llamado distancia, ¿no? Con d al manejado. Entonces, y de aquí sería que el tiempo es distancias de cosido respecto de la velocidad, ¿no? Esas formulitas, no sé si alguien se acuerda, muy básicas, ¿no? Muy básicas, ¿cierto? Pues, pero en general, este es el tratamiento, ¿ya? En general. Hay que entender en el contexto que se está trabajando, ¿ya? ¿Alguna consulta respecto a esta parte?
movimientos de rectilíneo uniformemente acelerado. Y colocaremos movimiento rectilíneo uniformemente, bien larga esta palabra, uniformemente acelerado, ¿no? Acelerado, bien largo. Entonces, este es el MRUA, ¿ya? Ese es el MRUA. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos lo siguiente. Fíjense, en este caso, diremos así ya, en este caso, la aceleración es distinta de cero, pero es constante. Igual, ¿ya? Es constante. Porque en el caso de que si nadie me dice que tiene duda, fíjense, decimos que la aceleración es cero, ¿no? Pero es constante. Pero cuando dice que la aceleración es cero, está diciendo, en efecto, el móvil, al obtener una velocidad, una rapidez, obviamente que está acelerando, ¿no? Entonces, alguien me puede decir, está acelerando, no es cero, me va a decir. Pero ¿a qué se refiere con que es cero y es constante? Es cero, dice, porque en el transcurrir de ese movimiento, de esa partícula o cuerpo, la aceleración se está manteniendo en uno solo, es decir, constante. Es decir, no se está acelerando, y por eso se dice aceleración cero. En cambio, allá, fíjense, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, dice la aceleración no es cero, dice, ¿no es cierto? Y si no es cero, o está acelerando aún más, o está acelerando aún menos. Pero esa aceleración también le vamos a llamar constante, en el sentido de que si acelera, esa aceleración se mantiene durante un tiempo transcurrido. Entonces, por eso le llamamos aceleración constante, ¿ya? Entonces, en este caso, existe cambio de velocidad, ¿no ve? En el acelerador va a existir cambio de velocidad. ¿Cuál es ese cambio de velocidad? Es este delta V, ¿se acuerda? Velocidad final menos velocidad inicial. Bueno, como hay cambio de velocidad, entonces, ¿qué se diría? Por tanto, la aceleración puede ser positiva o puede ser, bueno, utilizar el verbo de álgebra, o puede ser negativa, ¿no? Y en este caso diríamos, bueno, entre comillas, por si acaso, entre comillas, digamos, ya, esto entre comillas, para este, ¿ya? Para este caso y para este caso, ¿ya? Entre comillas. Diremos, acelera, ¿no? Entre comillas estoy colocando, acelera. Y en este caso diremos, no es correcto, pero diremos, desacelera. Bueno, en realidad no quiere decir que desacelera, simplemente por un hecho de comprensión. Porque en realidad decimos, disminuye la aceleración, aumenta la aceleración, ¿no? Pero estos términos los hemos manejado desde siempre, a no confundir, ¿ya? No debería de existir el término desacelera, porque no hay esa palabra, no hay, ¿ya? Entonces, lo que sí podemos decir, disminuye su aceleración. Y normalmente en los problemas cuando decimos, nos ha dado la aceleración negativa, decimos, y ahí viene la confusión, ¿no? Nos ha dado una aceleración negativa. Entonces está desacelerando, decimos, ¿no es cierto? Cuando nos da negativo. Y si nos da positivo, nos da positivo, decimos, está acelerando. Cuando decimos que es negativo, está desacelerando. Pero son expresiones simplemente, ¿ya? No es que se tenga que ser necesariamente así, ¿ya? Entonces, en ese caso, fíjense, entonces dirán, fíjense, así, otra situación. En este caso, la aceleración media va a ser la misma aceleración. La aceleración instantánea, me refiero, ¿ya? La aceleración instantánea, o la rapidez, bueno, no lo miremos rapidez, ¿no? La aceleración en un instante es A. La aceleración media como vector es el cociente del cambio de velocidad. Pues no lo hemos colocado, ¿no? No hemos colocado, el cambio de velocidad
entre un transcurrir de tiempo, ¿no? Eso hemos definido, ¿ya? A ver, bueno, entonces diremos así. Así sucede que, bueno, aquí se los anoto, ¿no? La aceleración media, entonces, ¿qué era? Lo que acabo de decir, ¿no? Es el cambio de velocidad diferente a un transcurrir de tiempo, ¿no es cierto? La aceleración media. Pero como la aceleración media en este caso es la misma aceleración propia, entonces tendríamos que la aceleración va a ser delta V respecto de t. En ese marco, ¿ya? Entonces, si es así, entonces, ¿qué tenemos? Y aquí tenemos que la aceleración, entonces, va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial respecto de este tiempo. Entonces, esta es nuestra primera formulita, ¿ya? Perdón, claro, en este caso va a ser nuestra formulita para el caso de la aceleración. ¿Y cómo le colocamos? Una prima de lo que colocaremos, ya para hacer diferencia con el otro. Ya, es la primera formulita. ¿Entendido, no? Ya, nuestra primera formulita. Y claro, si alguien de aquí, que vamos a usar posteriormente, si hacen un despeje, el t aquí va a valer ¿cuánto? Le pondremos, este pasa a multiplicar, entonces este va a ser b menos b sub 0 dividido a, ¿no? Entonces esto lo voy a colocar así por si acaso, ¿ya? A este le pondremos asterisco. No es una fórmula que se utiliza, aunque se pueda usar, pero no es una fórmula en la práctica. Otro puntito. Además, como la aceleración es b menos b sub 0 dividido tiempo, pues eso, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos un despeje de esta velocidad final, entonces lo voy a hacer directo, ¿ya? Este pasa a multiplicar, va a ser a por t, y este se va a ir a sumar, va a ser b sub 0 más aceleración por tiempo, ¿no es cierto? Pues esta es nuestra segunda formulita. Esta es nuestra segunda formulita. Allí está encerrado en ese cuadro, ¿ya? Si quieren le voy a llamar 2'. Tiene diferencia con el anterior, ¿no es cierto? Esa es nuestra segunda formulita, ¿ya? ¿Y cómo pondremos así? Como x, recordando las primeras formulitas, x sub 0 más b por t, entonces recordando el m de u1, entonces de aquí tendríamos que x menos x sub 0 es igual a b por t, ¿no es cierto? Pasándole a restar. Y obviamente tendríamos que este es el delta x sería b por t, ¿no es cierto? Que sería una de nuestras formulitas, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, a este le vamos a llamar alfa, ¿ya? Alfa, a esta ecuación sí. Entonces, ahora fíjense, aquí voy a hacer una especie de paréntesis, digamos, ¿ya? Nosotros hablamos de velocidad promedio, de un valor promedio entre dos valores, digamos, o entre 3, entre 4. Entonces, bueno, digamos, si una partícula adquiere dos velocidades, digamos, ¿cómo le colocamos? Las velocidades B y B sub 0, velocidad final, velocidad inicial, ¿no es cierto? Se adquiere, entonces, podemos hablar de una velocidad promedio, ¿no? Entonces, se puede hablar, bueno, así le colocaremos, ¿ya? Hablar de una velocidad promedio. Entonces, ¿cómo se saca el promedio? La velocidad promedio, entre esas dos velocidades, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? Primera velocidad más la segunda velocidad dividido entre 2. Porque si ustedes sacan el promedio, entre dos notas, ¿qué hace? Agarran la primera nota, la suma a la segunda nota y la dividen entre 2. Ese es mi promedio, dicen, ¿no? Pero si yo tengo dos velocidades y quiero sacar una velocidad promedio, entonces esta sería su velocidad promedio. Pero la velocidad promedio entre dos velocidades no es más que la definición de velocidad media. Es decir, que esto es la velocidad media. Y como la velocidad media, dentro de esta característica era nuestra velocidad, entonces resulta que b es igual a este. ¿Es cierto? Entonces, fíjense, bueno, ¿cómo le colocamos? Así le pondremos, así, sucede que la velocidad, esta velocidad, ¿no?
había sido, fíjense, aquí hay una reiteración ya, aquí lo vamos a hacer así. Entonces, aquí lo pondremos así, perdón. Bueno, con este color mejor. A ver. A este le vamos a colocar velocidad, pero no es que sea esta B, ¿ya? Sino es que la velocidad promedio es la misma que la velocidad media, y la velocidad media es la velocidad instantánea. Y la velocidad instantánea, entonces, frente a este, como es la velocidad media y es la velocidad promedio, es la suma de velocidades dividida entre 2. Eso quiere decir que esta velocidad, entonces, había sido igual, ¿no? Había sido igual a una velocidad final más una velocidad inicial dividido 2. Y a este le vamos a llamar beta. ¿Ya? Aquí le llamaremos beta. Ese sería más o menos nuestro paréntesis. ¿Ya? Hablando de velocidad promedio, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que tengo alfa y beta. Ahí abajito lo podemos acabar. Con esto vamos a acabar. Una vez que tenemos eso, entonces vamos a decir, fíjense, reemplazando alfa en beta. ¿Dónde reemplazamos? A ver. Reemplazando beta en alfa, ¿ya? Beta en alfa. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que delta X es igual beta en alfa, ¿ya? Entonces es igual a B, dice, ¿no? Entonces eso es B, B más B sub 0 dividido 2, este es B, ¿no? Por el tiempo T, ¿no? Pero fíjense que aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pero T a qué era igual? T era igual a B menos B sub 0 dividido la aceleración, ¿no? Allá está, fíjense. Hice con rojo, ¿no? El tiempo es B menos B sub 0 dividido la aceleración. Eso he colocado, ¿ya? Pues bueno, aquí te lo podemos colocar por asterisco, ¿no? Aquí le podemos colocar por asterisco. Este es asterisco, ¿ya? Entonces, como T vale ese valor, entonces esta formulita, aquí lo acabaremos como les dije, pues este delta X, entonces va a ser igual a B más B sub 0 dividido entre 2 por el tiempo, pero el tiempo es este. Ahí está, dividido A, ¿no? Y entonces esto es igual, haciendo nuestra característica algebraica, entonces este va a ser diferencia de cuadrados. Entonces este va a ser B al cuadrado menos B sub 0 al cuadrado dividido 2 veces A, ¿no es cierto? Eso nos daría en realidad, ¿no? 2 veces A. Y de aquí nosotros hacemos un despeje. Entonces va a ser B al cuadrado menos B sub 0 al cuadrado es igual. Y este pasaría a multiplicar aquí. Entonces este va a ser 2 veces delta X. Pero más aún, si nosotros delta X le volvemos considerando el traslado, digamos, del X sub 0 al origen, entonces este va a ser X simplemente, ¿ya? Y entonces, bueno, ahí sí se los acabo para que ustedes vean. Sí se observa, ¿no? Ahí sí, todos así. Aquí, con esto acabamos, chicos, por favor. Entonces, aquella formulita, B cuadrado menos B sub 0 al cuadrado, sería igual a 2 veces a X. Y finalmente, el B final al cuadrado va a ser B sub 0 al cuadrado más 2 veces a X. ¿Ya? Y esta sería nuestra tercera fórmula. ¿Ya? Esa es nuestra tercera fórmula.